Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Varias semanas y la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene. Dimes y diretes entre el presidente de la Asamblea y también desde el Ejecutivo y algunos de sus ministros. Hay una crisis de gobernabilidad que podría ahondarse o hay también, como han sugerido algunos asambleístas, tongo en esta supuesta crisis. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos con el abogado Henry Cucalón, precandidato presidencial por Construye, para hablar sobre la crisis política. Se ha desatado aparentemente entre el Ejecutivo y el Legislativo, algo que parecía una luna de miel al inicio del gobierno, hoy parece una especie de divorcio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes con todos los seguidores. Sí, una pugna que en nada beneficia al pueblo. Guerra de tiktokeros o de engreídos mientras los problemas ciudadanos están ahí y siguen intactos. Así que eso es lo que nos debe motivar. Ya si un presidente veta, que lo puede hacer. Si una asamblea puede fiscalizar, que también lo puede hacer. El tema de fondo es para qué toda esta tramoya, toda esta puesta en escena. Dejémonos de distractores y enfoquémonos en los temas que le importan a la gente, entre los cuales está evidentemente la seguridad, el tema de la salud y muchos otros temas más. Dicho esto, de alguna forma podríamos interpretar entonces que la idea de montar esto, que también ha sido considerado por muchos sectores como una especie de show político, es tapar los problemas de fondo porque no podemos hacernos cargo, tapar los problemas de fondo porque no tienen o no tenemos la capacidad, sea en el Legislativo o en el Ejecutivo, de resolver los problemas prioritarios, urgentes. Tiene que ver mucho con vender humo. Y el pueblo ecuatoriano no está para eso. En el interín de esto, que no llega a ser ni siquiera pugna de poderes, en el interín la gente ve con preocupación que si en algún momento hubieron avances en materia de seguridad, se están perdiendo y que no hay transparencia. Porque por un lado señalan de que todos los índices han bajado, sin embargo hay muerte hasta en los cuarteles, ¿ya? Y la violencia está sin control por todos lados. Y yo no quiero perder ese sentimiento de unidad de propósitos en torno a un tema que es la seguridad, que es la que yo pido, la que yo apelo. En muchas cosas estaremos en desacuerdo, pero hay temas en que tenemos que salir adelante con una sola posición de país. En el interín de que hacen videitos y se van aclarando para ver quién es más engreído que otro, en los hospitales sigue faltando medicina. En los hospitales no se abastecen con las citas, o sea, hay otros problemas. Mientras aclaran quién es el más bravo de la película, en el interín, lastimosamente, las cifras de empleo no concuerdan con la realidad de la calle, con las supuestas cifras que pone el gobierno y los índices que tienen de afiliación a la seguridad social. Entonces, comprendo que las relaciones del Legislativo y el Ejecutivo sean complejas. Siempre van a existir tensión, no hay también por qué sorprenderse. La democracia también tiene algo de eso. Cuando no existiera eso, estamos en una dictadura. Pero no nos perdamos de los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. ¿No radica el problema también desde el Ejecutivo? Me refiero concretamente al Ejecutivo, que ha sido insistente en señalar, primero, hablar de una supuesta acción desestabilizadora desde el Legislativo. Esto lo dijo el propio Esteban Torres en su momento. Habla también el ministro de Gobierno sobre supuestos chantajes desde la Asamblea Nacional, pero hemos visto ya una suerte de narrativa que se ha mantenido, no de ahora, de varios meses, en el sentido de buscar ciertos enemigos. Ya por un momento fueron enemigos un sector de los productores, hay enemigos en un sector del sistema eléctrico, vio enemigos del presidente incluso dentro de su propio gabinete. ¿No es una suerte de paranoia? Es un asunto de buscar distractores y un enemigo para justificar un conflicto, cuando el verdadero enemigo es la desesperación de los ciudadanos, la pobreza y, por favor, no nos olvidemos, el crimen organizado.
las extorsiones, los secuestros del día a día que se han disparado. Pero hablamos entonces de negligencia. Ese es el enemigo. Con los otros puede haber diferencia, pero ahondar en la polarización para distraer la atención, para sobre eso generar campañas de comunicación, en vez de campañas de prevención en materias de salud, en vez de campañas de prevención para no caer en el drama de las drogas, son campañas liberadas para encontrar una contraparte que dé réditos, ya que no pueden mostrar gestión, quieren mostrar el tema del enemigo. Y en una franca contradicción, porque recordemos que al inicio del mandato, cuando dijeron que el PRO era infinito y que el anti tenía techo, que permitió, entre otras cosas, un cuasi cogobierno y regalarles las comisiones más importantes al correísmo, entre las cuales está la fiscalización, ahora resulta ser que a los pocos meses no es que hay diferencias, sino que el primer mandatario está peleado hasta con la sombra. No creo que eso es lo que necesita el Ecuador en este momento. ¿Por qué se pelea con la sombra? Porque necesita crearlo para distraer de los verdaderos problemas que tiene el país, que son complejos, que no son fáciles, que no tienen soluciones simplistas, pero que si uno habla con verdad, con transparencia, que sabemos que tiene que haber un esfuerzo mutuo de la clase política, del gobierno y obviamente los ciudadanos en comprender el problema del tema de la salud, hablar del tema de la salud, de hablar porque no hay medicinas, evidentemente es mucho más fácil, pues, porque están apostando al facilismo, porque al mismo tiempo que están gobernando, son candidatos, pues. Ese es parte del problema. Pero es importante también tomar en cuenta que en esta búsqueda de enemigos, Juan Manuel Fuertes nos decía en una entrevista a propósito de este análisis, de esta crisis política ejecutivo-legislativo, que el problema también radica en una oposición mediocre, una oposición débil, con quien no se puede crear realmente un enfrentamiento, al menos un enfrentamiento a altura. Hay también un componente de eso, pero esa es la realidad política, pero nosotros estamos para presentar la alternativa. Y por eso es que yo le digo al pueblo ecuatoriano que necesitamos una alternativa, una tercera vía. Por eso es que no podemos caer en estas trampas. Y le voy a citar un ejemplo. El día de hoy he escuchado unas declaraciones acerca de si dan o no dan los avales del tema para que los alcaldes y los prefectos puedan hacer obra pública. Y hay un tema en particular. La ciudad de Guayaquil, temas de agua potable y saneamiento. Hay una continua queja de las autoridades por la falta de un aval del gobierno, que parecería que el gobernante piensa que es una dádiva, una concesión, cuando en realidad es una obligación legal, moral y ética. Cuidado, el mandatario se confunde. En vez de ser el primer servidor de la nación, cree que es el primer emperador de la nación. Y eso no se lo puede permitir en democracia. El bienestar de la gente, principalmente los más pobres de la clase media de todos los rincones de la patria, lugar de la patria, y en este caso de la ciudad de Guayaquil, está por encima de cualquier disputa e inclusive guerra de egos que puedan haber entre autoridades. El interés público está por encima de esas mezquindades. El problema es que toda la clase política parece que se ha metido en esta guerra de egos, porque vemos en el legislativo y varias bancadas en esta misma posición, con esta misma narrativa, y en el ejecutivo y sus ministros en general. Por eso vamos a lo real. Vamos a lo que le importa a la gente, que es vivir la realidad, no esta ficción donde supuestamente todo está perfecto, donde vivimos una panacea que no es real, y eso, que pese a eso, hay una voluntad de salir adelante. El presidente todavía, y es correcto que así sea, no tiene una contraparte de conspiración como han tenido que vivir otros regímenes. Esperemos no llegar jamás a aquello, sino una oposición de alternativas, una posición de altura que piense de forma racional, que es lo que requiere el país. Y más allá del dime y direte, señores, vamos a los temas de fondo. Los temas de fondo tienen que ver con la economía en la calle, la falta de recursos, tiene que ver con los problemas de la salud, el desamparo en que se encuentran los ciudadanos, que también comprendo que son estructurales, agravados en la actualidad, y temas, por ejemplo, también de seguridad. El verdadero enemigo no está entre las funciones del Estado, que son pesos y contrapesos. El verdadero enemigo
son en las bandas criminales que siguen vacunando y que siguen secuestrando. Henry Kronfle ha hecho un llamado al diálogo al Ejecutivo, al presidente Daniel Noboa, y en este sentido, en una misma dinámica de presentarse y o montar una escena de entrevistas en las cuales intentan posicionar su mensaje. Este podría ser un verdadero llamado al diálogo, a una especie de reconciliación. ¿Existe, es posible una reconciliación? El diálogo siempre será positivo y el diálogo cobra mayor importancia cuando es entre distintos, porque cuando es entre pares pues es unanimidad. Hay que aprender a reconocerse inclusive en las diferencias y practicar, no solamente pregonar, la unidad dentro de la adversidad, por así decir. Si la clase política, si las autoridades, entre ellos y con la sociedad civil, con los partidos políticos, con los precandidatos, quieren ir a una agenda de diálogo para juntos enfrentar al flagelo del terrorismo y el crimen organizado, ahí estaremos. Y como siempre yo he manifestado, yo estoy listo. Y a propósito de la precandidatura presidencial por el movimiento Construye, se lo ha visto, y una de las cartas que se ha juntado en esta propuesta o en esta prepropuesta, por mencionarla así, es María Paula Romo. Usted la censuró en la Asamblea y ahora están de alguna forma en un proyecto similar, en un mismo camino. ¿Cómo se logra eso? Porque eso fue hace 4 años, una censura de carácter política, no tiene que ver con lo personal, y porque las coincidencias vitales a favor de la gente y en favor de la democracia están por encima de cualquier diferencias secundarias. Y eso para mí es importante. ¿Y secundaria le parece haberle censurado políticamente? Hace 4 años, sí. Es la parte política. Y ya que me pregunta, no era tan secundario. No, ya que me pregunta, yo afronto las cosas. Yo también he sido legislador y también he sido ministro de gobierno. Cuando uno está en el ministerio, uno hace de pararrayos del gobierno. Somos fusibles en nombre del gobierno, ¿no? Lo importante es ver hacia adelante, y yo reconozco en ella una capacidad democrática. Tenemos objetivos en comunes en favor de la ciudadanía, que es importante, una visión clara en materia de derechos, de economía, en temas laborales, y creemos que juntos, más mucha gente, podemos construir alternativas democráticas. Ahora bien, se habla ya también de una fórmula para esta precampaña de momento. ¿Cuáles son los nombres o qué perfiles? Hoy yo estoy listo para asumir una candidatura. Previo a las formalidades de ley, debe haber una nominación, una inscripción y todo lo que concierne el Código de la Democracia. Estamos en la línea de construir una plataforma, una convergencia, porque mi preocupación no solamente ganar, sino un acuerdo para gobernar, porque esto es bastante difícil. Y va a tener que escoger bien a su compañero. No solamente el compañero, al equipo. Parte de los problemas actuales es que no hay equipo, se ve que hace aguas. Hay amigos con pinches y cachiporreros. Necesitamos mujeres y hombres de Estado con visión por lo público, por visión a favor del interés general, que no se confundan con los intereses particulares ni con los negocios particulares. Entonces sí, en esta convergencia queremos sumar, y en su debido momento deberá confirmarse, en el caso de la candidatura, que yo estoy predispuesto y estoy listo, ¿cuál sería el binomio? ¿Pero cuál sería el perfil que usted estaría dispuesto a que un perfil que complemente? El Ecuador es diverso. Debe ser un perfil que complemente, que tenga algo que juntos podamos hacer un mejor país. Ese es un lineamiento general. Un perfil como el de María Paula Romo podría ser. Estamos a tiempo. Ella igual es una dirigente política, tiene experiencia, y en esto se necesita gente con experiencia, más allá de candidaturas o no candidaturas, porque ustedes verán que en nuestro proyecto mucha gente que no será candidato a asambleístas igual vendrán acá, darán propuestas, unos en política exterior, otros en economía, otros en seguridad, otros en temas de gobernabilidad y administración pública, porque nosotros, en el fragor de nuestra carrera pública, que en mi caso no es accidental, es una vocación de servicio,
hemos trabajado, hemos conocido, hemos formado también personas y tenemos un equipo a la altura de las circunstancias, que no será fácil. Es muy difícil, por eso quiero reiterar, esto no es solamente para ganar y que la gente vote por el menos malo. ¿Están conscientes que los números son complicados hoy por hoy? Bastante complicados, y yo soy una persona forjada en la adversidad desde que nací. Así que prefiero eso, porque a mí en la vida nadie me ha regalado nada, prefiero eso e ir creciendo orgánicamente en base a propuestas, ideas y planteamientos, y que la consecuencia sea el favor popular. ¿Creen que ustedes podrían ser una fuerza importante a la cual le vea como un contrincante duro, fuerte, ADN, el oficialismo? Que lo vea como contrincante quien tiene, al menos en pre-campaña, quien tiene las ideas contrapuestas a lo que tenemos uno. Nosotros tenemos que presentar una alternativa al país. Estamos formados para dar la batalla de las ideas, ¿ya? Yo creo en los debates, creo que las sociedades deben debatir, no le tienen que tener miedo. Mucho. Mire, Construye es un movimiento importante. Si lo ven desde el punto de vista de debilitamiento y quienes llegaron, quienes son de tripartido, gente buena, yo no lo veo numéricamente, yo lo veo cualitativamente. Una de las principales coincidencias que tengo con Construye es la lucha implacable y irrestricta contra la impunidad. Eso para mí tiene un valor más importante que la cantidad de diputados. Pero asimismo estamos conversando con otras agrupaciones políticas y partidos porque queremos encontrar una convergencia de país. Esto es muy difícil. ¿Partidos de todo tipo? Más que de todo tipo, que vayan en esta línea de la que estamos planteando. ¿Con quiénes no sería posible nunca? Las líneas rojas siempre son cualquier persona, político, agrupación que esté a favor de la impunidad, y nosotros estamos en contra de la impunidad. ¿Refiriéndose a la Asamblea? No solamente a la Asamblea, a cualquier agrupación civil, política, persona que piense que su bandera de lucha es ver la impunidad de los miembros de sus organizaciones. Eso no va conmigo, yo creo en la igualdad ante la ley. Abogado Cucalón, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias también. Ha sido el abogado Henry Cucalón, precandidato presidencial por Construye, hablando primero sobre la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. También se ha referido a su precandidatura y la búsqueda también de un compañero o compañera de fórmula para las presidenciales del 2025. Por ahora, de la mano de Construye. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.